y es lo miedoso que soy, pero lo mucho que me fascina ese miedo que siento, ¿no? Es ese miedo que yo he traducido muchas veces o que he aprovechado sobre todo para el primer libro, no volver a tener miedo, y luego lo utilicé mucho también como marketing en Dulce Hogar, ¿no? Que es ese miedo que te provoca fascinación, pero que te aterra y que se convierte un poco en voyeur, ¿no? Te conviertes en voyeur, ¿no? Y creo que esa es un poco la esencia de por qué yo arranco, pues porque fui un niño muy miedoso, pero que me fascinaba todo lo que tenía que ver con el terror, ¿no? Mis juegos de infancia eran pues jugar a King Kong, a Tiburón, a Psicosis. Mi adolescencia fue Twin Peaks, pero no era Twin Peaks la parte más estética, ¿no? Eran los espíritus, era Bob, era el manco, era todo el doble mundo, las dobles personalidades, todo lo que hay detrás, ¿no? Todo. Y luego, claro, la esencia de mi arranque como escritor, claro, es No volver a tener miedo, que es una familia, es un falso parricidio, un falso hecho real, un crimen, un parricidio que sucede en los 90, ¿no? Y claro, habla de todos los niños que nos hemos criado en los 90 con el panorama que había, ¿no? En nuestro país, y cómo nos criamos viendo quién sabe dónde, sucesos continuamente, y cómo pensábamos que a la vuelta de la esquina nos podía pasar algo en cualquier momento, ¿no? Y podíamos ser protagonistas de esa crónica negra, ¿no? Que eso fue la esencia de No volver a tener miedo, ¿no? Y bueno, y empiezo a escribir. Yo realmente, claro, es que mi infancia mis juegos eran desarrollar, inventarme nuevos personajes relacionados con estas historias que me obsesionaban, o desarrollarlos, improvisar muchas historias. Yo me recuerdo contando historias de miedo a la gente, a los mayores del colegio en la ruta, y yo era hipertímido, ¿no? Y dices, ¿en qué momento yo me plantaba y contaba una historia y que improvisaba? O sea, no tenía ese furor, lo que es el juego, ¿no? Que es lo que yo intento no perder, ¿no? Ni como actor, ni como escritor. Es que por lo que estás contando va muy unido. Puedes pensar, oye, una faceta buena. No, es contar historias, es que te obsesionen, es que yo cuando escribo me meto en profundidad en los personajes y los llevo al límite, y cuando los llevo al límite quiero decir que intento no hacer concesiones, ¿no? Y creo que si te metes de lleno, que es lo que yo hago como actor, intento romper eso que a veces pasa, y que pasaba muchos Hollywood antes, y que hoy sigue pasando, ¿no? Que hay gente que no quiere hacer de malos, o hay gente que hace de malos, pero hace de malos y solo hace así, entonces piensa que haciendo así todo el rato malísimo, ¿no? Y que estás perdiendo muchas capas de malo. El malo a lo mejor si se atreve a hacer así, da más miedo, porque no le ves venir, ¿no? Y al contrario, ¿no? Entonces, al final yo creo que el poder profundizar en los personajes y darles esas aristas hace que los personajes sean mucho menos convencionales, que eso es para mí es una de las favores que hacemos muchas veces a la novela negra, ¿no? Que es como que ya reconoces a todos los personajes, es un poco como lo mismo. Entonces, en cambio, para mí lo más difícil es tener pocos personajes y mantener esa tensión y no verlo venir, ¿no? Pero si haces eso de tener un abanico muy amplio, realmente estás consiguiendo eso que te va a dar más posibilidades, que es que cualquiera puede ser bueno y cualquiera puede ser malo, ¿no? Y yo creo que el llevarlo al límite es lo que hace que yo tenga esa conexión tan fuerte con el terror. Porque creo que los personajes... por eso yo creo que mis novelas tienden más al terror. Entonces, yo a veces siempre con la editorial digo, es que mi sello es thriller, inquietante, muy realista, pero tira terror, porque los finales son terroríficos. Yo creo que... Bueno, pero que muchas veces la novela negra llevamos el límite de trama, fuegos artificiales, todo súper exagerado, y luego decimos, no, ¿cómo va a ser mal? O cómo no se van a enamorar, o cómo no van a encontrar al niño, o cómo no, te dan como miedo. Hay algo como la ficción en general, que es como el protagonista tiene que caer bien, el otro tal, puedes tener una vida horrible, pasada, pero te tiene que caer bien. Y dices, no, ¿y si sería mal? A eso le toca más o menos. Para poder hablar de todo esto, a mí lo que me interesa normalmente cuando trato un tema que suelen ser peliagudos, como la responsabilidad de los menores,
centros, y la educación, todo esto que estoy hablando, como yo tampoco tengo la clave y como normalmente yo soy un poquito de cada uno, aunque a veces se piense que es que yo estoy por encima, ¿no? Y que señalo esto como esto es lo que no se debe hacer. No, es que yo lo he hecho. Yo creo que lo importante es quitar una de cal y una de arena, ¿no? Que el lector tampoco adoctrinar, ¿no? Que el lector tenga, dentro de la historia, esa historia, que tenga un poco de margen para decir, claro, bueno, esto es una tontería, ¿no? Pero una anécdota, pero mi tía, que es lectora de novela negra, que me encantan, fue la segunda persona que lo leyó, ¿no? Y me dijo, claro, es que yo he sido todas esas madres. Es que entendía esta, entendía la otra, entendía, y todas esas son muy diferentes. Pero cada uno por nuestros hijos hacemos cualquier cosa, ¿no? A mí eso me parece muy chulo, porque es que los actores personales no somos planos, que no somos aristas, ni no somos buenísimos ni malísimos. Bueno, y lo bonito del libro, que yo creo que es que todos al final tienen su historia, y todos tienen un giro. O sea, que al final tienes mucho lío de personajes, pero todos se cierran y todos se entienden, ¿no? Y que todas esas cosas, que al final yo intento hacer el libro que a mí me gustaría leer. Y es que si me has contado toda esta historia, que al final sea para algo, ¿no? O sea, qué misteriosa es esta, pero luego a la página de los libros se me ha olvidado esta, ¿no? Que a veces pasa. Yo creo que lo más difícil en mi caso, o sea, yo creo que a mí me ha ido un poco a la contra. Me ha ido a favor en el sentido de que he tenido una cosa que es muy importante, que ya es mucho, que es que tengo repercusión en el sentido de que tengo altavoz, en que yo hago prensa. Y que el libro voy a las radios y puedo hablar de los temas. También te digo una cosa, porque se pueden hablar de los temas. Si yo hubiera hecho un libro en el que no puedes hablar de nada, tampoco. Lo que pasa es que también por eso elijo los temas, porque dan de sí, da chicha y puedes hablar. Entonces, porque si no, también el escribir un libro al año te dicen, si es que lo hemos tenido hace 6 meses. Ya, pero ahora vamos a hablar de la tercera edad, con no sé, vale, pues bueno. O sea, yo creo que en un primer momento llama mucho la atención, pero luego yo no soy una persona que tenga 1 millón de seguidores, ni he sido súper famoso por la serie, pero no he hecho publicidad, ni he hecho tal, y creo que eso me ha ido a favor porque el ser, entre comillas, serio, creo que sí me ha dado cierta credibilidad en el sentido de oye, bueno, no sé, igual alguien ha pensado que me los ha escrito. Ya que te escriban es un poco difícil, pero igual en el principio, pero yo creo que para mí lo más difícil y lo que sí me dio un poco a la contra es que la imagen que la gente tenía de mí era muy contraria a lo que yo escribía. O sea, para mí lo más difícil de conseguir, que lo he ido consiguiendo a base de publicar, que los libros se leyeran, que la gente los recomendara y que entonces la gente pasara a leer el anterior y el otro y el otro. Y entonces yo, que soy tan con pies de puntillas con las redes sociales, creo que a mí me han jugado a favor, porque la gente los recomienda constantemente, entonces la gente se entera. Pero claro, ¿cómo convenzo yo a una persona que es fan de Chucky y del muñeco eólico y del surfista y de Donnie Darko, que las niñas que sueñan con ser vistas es casi más bestia que eso? Pues dirán, no, el niño rubito de Cuéntame, pues... Entonces, si a lo mejor yo hubiera aprovechado ese tirón y hubiera hecho una novela sobre los años 70 y un periodista, no sé qué, pues claro, me hubiera aprovechado y entonces a lo mejor hubiera vendido 7 veces más, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, es que eso no es lo que te digo, yo creo que llama la atención, pero por otro lado, claro, es muy diferente a lo que la gente espera o lo que me asocia. No, van variando mucho y van cambiando. Yo, el nuevo, es que al final los personajes te hablan y te duelen. Fíjate, esto me pasó con la cría y el nuevo, que, bueno, no puedo contar mucho, pero me han pasado 2 cosas que hace mucho que no me pasaba. Una de final de carcajada, de decir, o sea, ¿cómo es como esto? De punky, de decir, ostras, o sea, es un final muy, yo estoy contento, creo que es muy en mi línea. Y luego lloré. Sí, porque hay personajes que me duelen muchísimo. Y en el rebaño también me pasa, ¿no? Que hay personajes no es que te hablan, es que al final cobran vida, ¿no? Es parte de tus miedos, son parte de mis miedos, de mi manera de pensar o
o de donde no me gustaría llegar, y luego muchos hacen referencia a personajes reales, ¿no? De cosas que he leído, de historias, y claro, cuando te metes ahí. Te planteas, porque se estaba a punto de salir, y bueno, pues para nosotros nos parece que has hecho un gran recorrido en el terror y que te mereces este premio que te concedemos con mucho cariño. Gracias. Gracias.